Wilhelm Leuschner, el sindicalista que desafió a Hitler. La celda era más pequeña de lo que Wilhelm Leuschner había imaginado durante todos aquellos años, conspirando en las sombras. Las paredes de piedra fría del complejo de Plötzensee exudaban una humedad que calaba hasta los huesos, y el olor a moho se mezclaba con algo más siniestro, el miedo cristalizado de todos aquellos que habían pasado por allí antes que él. Era el 29 de septiembre de 1944, y Wilhelm sabía, con esa certeza terrible que solo proporciona la proximidad de la muerte, que sus horas estaban contadas. Sin embargo, en su rostro curtido por 54 años de luchas obreras, manifestaciones reprimidas y resistencia clandestina, no había ni rastro de arrepentimiento. Sentado sobre el camastro de madera astillada que constituía el único mobiliario de su celda, Leuschner dejó que su mente vagara hacia atrás, hacia aquellos días en Bayreuth, cuando era apenas un muchacho de manos ásperas que aprendía el noble oficio de tallar madera. ¿Quién hubiera pensado entonces que aquel joven aprendiz llegaría a convertirse en uno de los hombres más buscados por la Gestapo? ¿Quién hubiera imaginado que sus manos, entrenadas para moldear la madera con delicadeza y precisión, terminarían moldeando algo mucho más peligroso: la voluntad de resistir de miles de trabajadores alemanes frente a la tiranía nazi? Pero antes de adentrarnos en esos últimos días trágicos en Plötzensee, antes de comprender plenamente la magnitud del sacrificio de Wilhelm Leuschner, necesitamos retroceder en el tiempo. Necesitamos viajar a una Alemania muy diferente, una nación que emergía dolorosamente de las cenizas de la Primera Guerra Mundial, donde un joven tallador de madera comenzaba a descubrir que la verdadera batalla no se libraba solo en las trincheras del frente, sino también en las fábricas, en los sindicatos y en los corazones de los hombres comunes y corrientes, que se negaban a doblegarse ante la injusticia. Wilhelm Leuschner nació el 15 de junio de 1890 en Bayreuth, Baviera, en el seno de una familia trabajadora que conocía íntimamente el significado de las palabras esfuerzo, dignidad y supervivencia. Su padre era un hombre de pocas palabras, pero de principios férreos, uno de esos alemanes de la vieja escuela que creían firmemente que el trabajo honesto dignificaba al hombre, y que la solidaridad entre los trabajadores no era simplemente una bonita idea abstracta, sino una necesidad práctica y vital para la supervivencia. Desde muy temprana edad, el pequeño Wilhelm absorbió estas lecciones como una esponja absorbe el agua, y comenzó a forjar ese carácter indomable que lo definiría durante toda su vida. La Baviera de finales del siglo XIX era una tierra de profundos contrastes. Por un lado, estaba la belleza casi irreal de sus paisajes alpinos, la riqueza cultural de ciudades como Múnich y la pompa de una monarquía que aún conservaba cierto lustre decimonónico. Por otro lado, existía una realidad mucho más cruda, la de los barrios obreros, donde las familias se hacinaban en viviendas precarias, donde los niños trabajaban desde edades tempranas y donde la enfermedad y el hambre eran visitantes frecuentes y no deseados. Wilhelm creció en este segundo mundo, el mundo real de la Alemania trabajadora, y nunca lo olvidaría. Cuando comenzó su aprendizaje como tallador de madera, Wilhelm no solo estaba aprendiendo un oficio, estaba ingresando en una tradición centenaria de artesanía alemana, donde la maestría técnica se consideraba casi sagrada y donde el orgullo por el trabajo bien hecho era más importante que cualquier recompensa material. Los talleres de carpintería de aquella época eran lugares extraordinarios, olían a serrín fresco, a barniz y a sudor honesto. El sonido rítmico de los cepillos deslizándose sobre la madera, el golpeteo preciso de los martillos y las conversaciones entre maestros y aprendices creaban una sinfonía laboral que resultaba, a su manera,
profundamente hermosa. Pero en aquellos talleres también se hablaba de otras cosas. Entre viruta y viruta, entre tabla y tabla, los trabajadores intercambiaban historias sobre las injusticias que sufrían, las jornadas laborales extenuantes que se extendían de sol a sol, los salarios miserables que apenas permitían sobrevivir, la arbitrariedad de los patronos que podían despedir a un hombre sin más explicación que su capricho personal, y la absoluta falta de protección ante los accidentes laborales que dejaban a tantos trabajadores lisiados y sin medios para mantener a sus familias. En aquellos años de formación, Wilhelm Leuschner comenzó a comprender una verdad fundamental, que la habilidad técnica, por importante que fuera, resultaba completamente insuficiente si no iba acompañada de una conciencia social profunda y de una voluntad férrea de luchar por la justicia. El joven Wilhelm era un observador agudo. Veía cómo algunos de sus compañeros mayores llevaban marcas permanentes en sus cuerpos, dedos amputados por la sierra, cicatrices de quemaduras por el barniz caliente, espaldas encorvadas prematuramente por años de trabajo en posturas antinaturales. Veía cómo las viudas de trabajadores muertos en accidentes laborales mendigaban en las calles porque ninguna ley las protegía, ningún sistema las amparaba. Y veía, sobre todo, cómo la mayoría de los trabajadores aceptaban esta situación con una resignación que él encontraba profundamente perturbadora. ¿Acaso no había otra manera? ¿Acaso los seres humanos estaban condenados a sufrir estas indignidades simplemente por haber nacido en el lado equivocado de la división de clases? Fue en este contexto de inquietud juvenil y despertar social cuando Wilhelm Leuschner descubrió el movimiento sindical alemán, y fue como si hubiera encontrado su verdadero hogar espiritual, el lugar donde finalmente tenía sentido toda aquella rabia constructiva que había ido acumulando en su interior. Los sindicatos representaban algo revolucionario en su esencia más profunda, la idea de que los trabajadores, esos hombres y mujeres que la sociedad consideraba prescindibles y reemplazables, podían organizarse, unir sus voces individuales en un coro colectivo ensordecedor y exigir no como suplicantes, sino como ciudadanos con derechos inalienables, un trato digno, condiciones laborales humanas y una participación justa en la riqueza que ellos mismos generaban con el sudor de sus frentes. Wilhelm se afilió al Sindicato de Trabajadores de la Madera con el mismo fervor con el que otros jóvenes de su edad se alistaban en el ejército o ingresaban en órdenes religiosas. Para él, el sindicalismo no era simplemente una estrategia política o económica, era casi una vocación sagrada, una llamada moral a la que no podía resistirse. Comenzó a asistir religiosamente a todas las reuniones sindicales, donde descubrió que poseía un don natural para la oratoria. No era el tipo de orador grandilocuente que recurría a palabras rebuscadas o a gestos teatrales exagerados. Su fuerza radicaba precisamente en lo contrario. Hablaba con la autenticidad de quien conoce íntimamente aquello de lo que habla, con la pasión de quien cree profundamente en cada palabra que pronuncia y con la claridad de quien comprende que los conceptos más poderosos son aquellos que pueden ser entendidos por cualquier persona, independientemente de su nivel educativo. En las reuniones sindicales de aquellos primeros años del siglo XX, Wilhelm Leuschner fue forjando su identidad como líder obrero. Aprendió que organizar a los trabajadores era un arte complejo que requería paciencia infinita, diplomacia sutil y una determinación inquebrantable. Aprendió que cada trabajador era un mundo completo en sí mismo, con sus propios miedos, esperanzas, limitaciones y potencialidades. Aprendió que convencer a un hombre de que se uniera a una huelga significaba pedirle que pusiera en riesgo su sustento y el de su familia,
y que esa no era una decisión que nadie tomara a la ligera, y aprendió, sobre todo, que el verdadero liderazgo no consistía en dar órdenes desde una posición de autoridad distante, sino en caminar junto a los demás, compartiendo los mismos riesgos y las mismas consecuencias. La Primera Guerra Mundial estalló cuando Wilhelm tenía 24 años, y como millones de jóvenes alemanes, fue arrastrado al torbellino de aquella carnicería industrial sin precedentes en la historia humana. Fue enviado al frente occidental, donde el infierno se había materializado en forma de trincheras fangosas, alambradas de espino, gases venenosos y un fuego de artillería incesante que convertía el paisaje en un páramo lunar sembrado de cadáveres. Allí, en medio del barro y la sangre de Verdún y el Somme, Wilhelm Leuschner vivió experiencias que lo marcarían para siempre. En las trincheras, la estructura social alemana se revelaba en toda su desnudez obscena. Los oficiales aristocráticos daban órdenes desde posiciones relativamente seguras, mientras los soldados rasos, casi todos ellos trabajadores y campesinos, morían por millares en ataques suicidas que no servían para nada, excepto para mover el frente unos pocos metros en una dirección u otra. Wilhelm vio morir a sus compañeros, vio cómo jóvenes que debían estar construyendo familias y forjando carreras eran destrozados por la metralla o ahogados en el gas mostaza, y comprendió con una claridad terrible que aquella guerra no era otra cosa que un colosal desperdicio de vidas humanas orquestado por élites que nunca pagarían personalmente el precio de su propia arrogancia y ambición. Pero incluso en aquel infierno, Wilhelm encontró motivos para seguir creyendo en la humanidad. Vio actos de valentía desinteresada que desafiaban cualquier lógica racional, soldados que se lanzaban bajo el fuego enemigo para rescatar a compañeros heridos, hombres que compartían su última ración de comida con otros que tenían más hambre, momentos fugaces de camaradería y solidaridad que brillaban como estrellas en la oscuridad más absoluta. Estos momentos le enseñaron algo fundamental, que incluso en las circunstancias más degradantes, el espíritu humano era capaz de elevarse, de mantener su dignidad, de negarse a convertirse completamente en el monstruo que la guerra quería crear. Wilhelm sobrevivió a la guerra, aunque muchos de sus amigos y compañeros no tuvieron la misma suerte. Regresó a una Alemania irreconocible, una nación hundida en la derrota, humillada por el Tratado de Versalles, desangrada económicamente y al borde del colapso social. El Kaiser había huido al exilio, el antiguo orden imperial se había derrumbado como un castillo de naipes, y en su lugar había surgido la República de Weimar, ese noble pero frágil experimento democrático que intentaba construir algo nuevo sobre las ruinas humeantes del pasado. Para Wilhelm Leuschner y para millones de trabajadores alemanes como él, la República de Weimar representaba una oportunidad histórica sin precedentes. Por primera vez en la historia alemana, los trabajadores tenían voz política real. Podían organizarse libremente en sindicatos poderosos, podían formar partidos políticos que defendieran sus intereses, podían participar en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Wilhelm se sumergió en esta nueva realidad con todo el entusiasmo de quien ve cumplirse, aunque sea parcialmente, los sueños por los que ha luchado durante toda su vida. Se afilió al Partido Socialdemócrata de Alemania, el SPD, que en aquellos años representaba la corriente política más importante de la clase trabajadora alemana. El SPD era un partido con una larga y orgullosa tradición, un partido que había resistido la persecución de Bismarck en el siglo XIX, que había crecido hasta convertirse en la fuerza política más votada de Alemania, y que ahora tenía la responsabilidad histórica de ayudar a construir la primera democracia alemana auténtica.
Wilhelm compartía los ideales socialdemócratas de reforma gradual, de construcción de un estado de bienestar que protegiera a los más vulnerables, de colaboración entre clases en lugar de confrontación violenta y de defensa inquebrantable de la democracia parlamentaria frente a los extremismos de derecha e izquierda. Su ascenso dentro del movimiento sindical fue meteórico. En 1920, con apenas 30 años de edad, fue elegido secretario del Sindicato de Trabajadores de la Madera de Hesse, uno de los sindicatos más importantes de Alemania. En 1924, con 34 años, ya había alcanzado el puesto de presidente de la Federación Alemana de Sindicatos de Hesse, convirtiéndose en uno de los líderes sindicales más influyentes de toda Alemania. Y en 1928 fue nombrado ministro del Interior del Estado de Hesse, el cargo político más importante que había alcanzado hasta ese momento. Como ministro del Interior de Hesse, Wilhelm Leuschner demostró que era mucho más que un agitador sindical. Demostró ser un administrador competente, un político pragmático capaz de negociar con fuerzas políticas muy diversas, y un hombre de Estado con visión de futuro. Implementó reformas importantes en el sistema educativo de Hesse, mejoró las condiciones de las prisiones, fortaleció las protecciones laborales y trabajó incansablemente para mejorar las condiciones de vida de los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Al mismo tiempo, mantuvo siempre su conexión orgánica con el movimiento obrero, negándose a convertirse en uno de esos políticos que olvidan sus orígenes una vez que alcanzan posiciones de poder. Pero mientras Wilhelm Leuschner y otros líderes socialdemócratas trabajaban para consolidar la República de Weimar y construir una Alemania más justa, en las sombras crecía un movimiento que amenazaba con destruir todo lo que habían conseguido. El Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, liderado por un austríaco de bigote ridículo y retórica incendiaria llamado Adolf Hitler, había comenzado como una organización marginal de extrema derecha que parecía condenada a la irrelevancia histórica. Pero la crisis económica mundial de 1929 y la Gran Depresión que siguió le dieron a Hitler y a su partido la oportunidad que necesitaban. Wilhelm observó con creciente alarma cómo el partido nazi crecía elección tras elección. Observó cómo los nazis culpaban de todos los males de Alemania a chivos expiatorios convenientes: los judíos, los comunistas, los socialdemócratas, los sindicatos, los traidores de noviembre, que supuestamente habían apuñalado por la espalda al ejército alemán en 1918. Observó cómo Hitler prometía soluciones simples a problemas complejos, cómo apelaba a los instintos más bajos de las masas en lugar de a su mejor naturaleza, cómo ofrecía orgullo nacional y grandeza imperial a una nación humillada y desesperada. Y observó, con una mezcla de horror e incredulidad, cómo millones de alemanes ordinarios, muchos de ellos trabajadores que deberían haber sido sus aliados naturales, caían bajo el hechizo de aquella retórica venenosa. En las postrimerías de la República de Weimar, Wilhelm Leuschner se convirtió en uno de los opositores más vocales y determinados del nazismo. Utilizó su posición como líder sindical para organizar la resistencia obrera contra los nazis. Pronunció discursos apasionados, advirtiendo sobre el peligro mortal que representaba Hitler. Trabajó para forjar alianzas entre socialdemócratas, comunistas, liberales y conservadores democráticos para crear un frente unido contra el fascismo. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, a pesar de la dedicación de miles de activistas antifascistas como él, la marea nazi resultó imparable. El 30 de enero de 1933, el día que Wilhelm Leuschner describiría más tarde como el día más oscuro de su vida, el presidente Hindenburg nombró a Adolf Hitler canciller de Alemania, y en cuestión de semanas toda la estructura democrática de Weimar
comenzó a desmoronarse con una velocidad que dejó atónitos incluso a los observadores más pesimistas. El incendio del Reichstag en febrero de 1933 proporcionó a Hitler la excusa perfecta para suspender las libertades civiles. La ley habilitante de marzo de 1933 le otorgó poderes dictatoriales. Los partidos políticos de oposición fueron ilegalizados uno tras otro. Los sindicatos fueron disueltos y reemplazados por el Frente Alemán del Trabajo, una organización nazi que servía a los intereses del régimen en lugar de a los de los trabajadores. Los líderes sindicales fueron arrestados, torturados, enviados a campos de concentración o asesinados. Wilhelm Leuschner fue destituido inmediatamente de su cargo como ministro del Interior de Hesse. Sabía que su arresto era inevitable y durante varios días vivió en una tensión insoportable, esperando que la Gestapo llamara a su puerta en cualquier momento. Finalmente, en mayo de 1933, las temidas SS llegaron a su casa en la madrugada. Lo arrestaron sin miramientos, lo arrastraron a una celda, y durante las semanas siguientes lo sometieron a interrogatorios brutales diseñados para quebrar su voluntad y extraer información sobre las redes de resistencia antinazi. Pero Wilhelm Leuschner no era un hombre fácil de quebrar. Había sobrevivido a las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Había navegado las aguas turbulentas de la política de Weimar. Había enfrentado amenazas, intimidaciones y violencia durante toda su carrera sindical. Los métodos de la Gestapo eran terribles, pero él había visto cosas terribles antes. Lo que lo sostenía no era simplemente su valentía personal, aunque la tenía en abundancia, sino algo más profundo, la convicción absoluta de que estaba del lado correcto de la historia, de que Hitler y el nazismo representaban una aberración temporal que eventualmente sería derrotada, y de que su deber era resistir por todos los medios posibles hasta que llegara ese día de liberación. Después de varios meses de prisión, Wilhelm fue liberado, aunque bajo vigilancia constante de la Gestapo. El régimen nazi calculaba que un líder sindical públicamente derrotado y humillado podía servir como advertencia para otros potenciales resistentes. Pero Hitler y sus secuaces habían cometido un error de cálculo fundamental. Wilhelm Leuschner no era del tipo de hombre que se dejaba intimidar hasta la sumisión. La prisión no lo había quebrado. Si acaso, había endurecido aún más su determinación de luchar contra el régimen por todos los medios a su alcance. Y así comenzó la fase más peligrosa y extraordinaria de la vida de Wilhelm Leuschner: su trabajo como organizador de la resistencia obrera clandestina contra el Tercer Reich. Durante los siguientes 11 años, desde 1933 hasta su arresto final en 1944, Wilhelm construyó y mantuvo una red clandestina de resistencia que era, en muchos sentidos, una obra maestra de organización conspirativa. Utilizando su profundo conocimiento del movimiento sindical alemán, sus contactos en todas las industrias importantes del país y su experiencia de décadas organizando a los trabajadores, Wilhelm creó células de resistencia en fábricas, talleres, puertos, minas y oficinas por toda Alemania. La resistencia obrera que organizó Wilhelm Leuschner operaba en múltiples niveles simultáneamente. En el nivel más básico, se trataba de mantener vivo el espíritu de solidaridad obrera en una época en que la organización independiente de trabajadores era un crimen capital. Wilhelm y sus camaradas organizaban reuniones secretas en sótanos, bosques y apartamentos seguros donde los trabajadores podían hablar libremente sobre sus condiciones laborales, compartir información sobre la represión nazi y recordarse unos a otros que no estaban solos en su oposición al régimen. Estas reuniones cumplían una función psicológica crucial.
En una sociedad donde el terror omnipresente de la Gestapo había atomizado a la población y destruido los lazos de confianza social, estos espacios de resistencia colectiva eran oasis de humanidad en un desierto de miedo. En un nivel más sofisticado, la red de Wilhelm recopilaba y distribuía información de inteligencia vital. Los trabajadores en las fábricas de armamento podían reportar sobre los niveles de producción, identificando cuellos de botella y vulnerabilidades en la maquinaria de guerra nazi. Los ferroviarios podían proporcionar información sobre movimientos de tropas y transportes de material bélico. Los trabajadores portuarios podían informar sobre embarques y desembarcos. Los empleados de oficinas gubernamentales podían filtrar documentos comprometedores. Toda esta información fluía a través de la red clandestina de Wilhelm, y parte de ella eventualmente llegaba a los aliados, contribuyendo al esfuerzo de guerra contra el Tercer Reich. Pero quizás la dimensión más impresionante del trabajo de Wilhelm Leuschner era su participación en la planificación de lo que debería ocurrir después de la caída de Hitler. Porque Wilhelm nunca perdió de vista el objetivo final. No se trataba simplemente de resistir o sabotear, sino de preparar el terreno para una Alemania post-nazi democrática, justa y reconciliada con el mundo. Junto con otros líderes de la resistencia, Wilhelm trabajó en planes detallados para la reconstrucción sindical de Alemania después de la guerra. Imaginaba un movimiento sindical unificado que trascendiera las divisiones ideológicas que habían debilitado a la República de Weimar, un movimiento que pudiera servir como columna vertebral de una nueva democracia alemana genuinamente popular. Fue esta visión de futuro la que eventualmente llevó a Wilhelm Leuschner a conectarse con el círculo de resistencia militar y aristocrático conocido como la conspiración del 20 de julio. En la superficie, Wilhelm y estos conspiradores provenían de mundos completamente diferentes. Muchos de ellos eran oficiales de alto rango del ejército alemán, aristócratas prusianos con nombres nobles y modales refinados, conservadores que poco tenían en común con las ideas socialistas de Wilhelm, pero compartían algo fundamental: la convicción de que Hitler estaba llevando a Alemania al abismo y que era necesario eliminarlo antes de que arrastrara a toda la nación a la destrucción total. El coronel Klaus von Stauffenberg, el alma militar de la conspiración, reconoció inmediatamente el valor incalculable que Wilhelm Leuschner aportaba al complot. Si el golpe tenía éxito y Hitler era eliminado, el nuevo gobierno necesitaría desesperadamente el apoyo de la clase trabajadora alemana para legitimarse y estabilizar el país. Y nadie estaba mejor posicionado que Wilhelm para movilizar ese apoyo. Los conspiradores le ofrecieron el puesto de vicecanciller en el gobierno provisional que se establecería después del asesinato exitoso de Hitler, un reconocimiento extraordinario de su estatura como líder y de la importancia crucial del movimiento obrero para cualquier intento serio de reconstruir Alemania. Wilhelm aceptó, pero con condiciones claras. Insistió en que el nuevo gobierno debía comprometerse con principios democráticos auténticos, con elecciones libres lo antes posible, con la restauración de los derechos sindicales y con un programa de reformas sociales que abordara las raíces económicas que habían permitido el ascenso del nazismo. No estaba dispuesto a reemplazar una dictadura de extrema derecha con una dictadura militar autoritaria, por benevolente que fuera. Su visión era clara: una Alemania verdaderamente democrática, socialmente justa y reconciliada con sus vecinos europeos. Durante los meses previos al intento de asesinato del 20 de julio de 1944, Wilhelm trabajó febrilmente para preparar su parte del plan. Estableció contacto con líderes obreros de confianza en toda Alemania, preparándolos para movilizarse en apoyo del golpe cuando llegara el momento.
Redactó proclamas que serían difundidas a los trabajadores alemanes una vez que Hitler estuviera muerto, explicando lo que había ocurrido y llamándolos a apoyar el nuevo gobierno. Coordinó con los conspiradores militares para asegurar que las comunicaciones con los centros industriales clave no se interrumpieran durante el período crítico inmediatamente posterior al golpe. Era un trabajo de una complejidad abrumadora, y cada paso tenía que darse con el máximo cuidado, porque un solo error, una sola indiscreción, podría exponer toda la conspiración y condenar a muerte a todos los involucrados. El 20 de julio de 1944 llegó finalmente. Klaus von Stauffenberg colocó su maletín bomba bajo la mesa de conferencias en la Wolfschanze, el cuartel general de Hitler en Prusia Oriental, y salió de la sala con alguna excusa plausible. La bomba explotó, destrozando la sala de conferencias y matando a varios de los presentes. Stauffenberg, convencido de que Hitler había muerto, voló de regreso a Berlín para iniciar la Operación Valquiria, el plan para tomar el control del gobierno y el ejército alemanes. Pero Hitler, protegido por la pesada mesa de roble y por ese azar ciego que había favorecido al dictador tantas veces antes, sobrevivió con heridas menores, y cuando quedó claro que seguía vivo, el golpe comenzó a desmoronarse con la misma rapidez con la que se había puesto en marcha. Los oficiales leales a Hitler recuperaron el control. Los conspiradores en Berlín fueron arrestados uno tras otro. Stauffenberg fue ejecutado esa misma noche, fusilado sin juicio en el patio del edificio del alto mando del ejército. Wilhelm Leuschner, escuchando las noticias en su refugio clandestino en Berlín, supo de inmediato que todo había terminado. Sabía que su nombre aparecería en las listas de la Gestapo, que su participación en el complot sería descubierta y que no tenía ninguna posibilidad real de escapar. Algunos de sus amigos le rogaron que huyera, que intentara cruzar la frontera suiza o esconderse en algún lugar remoto hasta que terminara la guerra. Pero Wilhelm se negó. Argumentó que su huida sería interpretada como una admisión de culpabilidad y podría comprometer a otros miembros de la resistencia que aún no habían sido identificados. Más importante aún, sentía que no tenía derecho moral a abandonar a sus camaradas que habían participado en el complot y que ahora enfrentaban tortura y ejecución. El 16 de agosto de 1944, casi un mes después del fallido golpe, la Gestapo finalmente lo localizó y lo arrestó. Lo llevaron a la cárcel de Lehrterstrasse en Berlín, donde fue sometido a interrogatorios brutales. Los nazis querían que delatara a otros miembros de la resistencia, que proporcionara nombres, direcciones, detalles de las redes clandestinas. Utilizaron todos los métodos a su disposición: palizas salvajes, privación del sueño, amenazas contra su familia, promesas falsas de clemencia si cooperaba. Pero Wilhelm permaneció en silencio sobre todo lo que realmente importaba. Admitió su propia participación en el complot, porque negarla era inútil, pero no delató a nadie más. El juicio de Wilhelm Leuschner ante el Tribunal del Pueblo fue una farsa judicial orquestada por Roland Freisler, el fanático juez nazi que presidía aquel circo grotesco. Freisler gritaba, insultaba, humillaba a los acusados, no permitía que se defendieran adecuadamente e interrumpía constantemente con diatribas ideológicas. El veredicto estaba decidido de antemano: muerte por traición. Pero incluso en aquel ambiente de locura judicial, Wilhelm Leuschner mantuvo su dignidad. Cuando finalmente se le permitió hablar, sus palabras fueron claras y sin arrepentimiento. Había actuado según su conciencia, había intentado salvar a Alemania de la destrucción total hacia la que Hitler la conducía, y no tenía nada de qué avergonzarse. Y así volvemos al principio de nuestra historia, a aquella celda húmeda en Plötzensee,
en septiembre de 1944. Wilhelm Leuschner pasó sus últimas semanas reflexionando sobre su vida, sobre las decisiones que había tomado, sobre las batallas que había peleado y aquellas que había perdido. Escribió cartas de despedida a su familia, cartas llenas de amor, pero también de una serenidad extraordinaria. No expresaba pesar por haber participado en el complot. Su único pesar era que el intento hubiera fallado, que Hitler siguiera vivo y que Alemania continuara su camino hacia la catástrofe. El 29 de septiembre de 1944, Wilhelm Leuschner fue ejecutado por ahorcamiento en Plötzensee. Los nazis utilizaban un método particularmente cruel, ahorcamiento con alambre de piano en lugar de cuerda, diseñado para prolongar la agonía. Era su forma de asegurarse de que estos traidores sufrieran todo lo posible antes de morir. Pero aquellos que presenciaron la ejecución de Wilhelm reportaron que mantuvo su compostura hasta el final. No suplicó, no lloró, no mostró miedo. Caminó hacia la horca con la misma determinación tranquila con la que había caminado durante toda su vida hacia cualquier tarea difícil que considerara necesaria. Tenía 54 años cuando murió. Había dedicado más de 30 años de su vida a luchar por la justicia social, por la dignidad de los trabajadores, por una Alemania mejor. Había visto ascender y caer la República de Weimar. Había sobrevivido a la Primera Guerra Mundial. Había construido una de las redes de resistencia más sofisticadas contra el nazismo y había arriesgado y finalmente sacrificado su vida en un intento de liberar a su país de un tirano genocida. Y aunque el golpe del 20 de julio fracasó, aunque Hitler sobrevivió para continuar su guerra destructiva durante casi un año más, el sacrificio de Wilhelm Leuschner y de sus camaradas no fue en vano, porque la historia de la resistencia alemana contra el nazismo es crucial para nuestra comprensión completa de aquel período oscuro. Durante demasiado tiempo después de la guerra, la narrativa dominante fue que todos los alemanes habían apoyado entusiastamente a Hitler, que Alemania entera era culpable colectivamente del horror del Holocausto y de la agresión militar nazi. Y si bien es cierto que millones de alemanes apoyaron a Hitler y que la responsabilidad colectiva alemana por los crímenes nazis es innegable, también es cierto que hubo resistencia. Hubo alemanes que dijeron no. Hubo alemanes que arriesgaron y sacrificaron sus vidas para oponerse al mal. Y Wilhelm Leuschner fue uno de los más notables entre ellos. La resistencia que organizó Wilhelm nos enseña algo fundamental sobre la naturaleza del coraje moral. En nuestra imaginación popular, la resistencia contra la tiranía a menudo toma formas heroicas y espectaculares, batallas dramáticas, actos de sabotaje cinematográficos, gestos grandiosos de desafío. Y ciertamente hubo algo de eso en el intento de asesinato del 20 de julio. Pero la mayor parte de la resistencia de Wilhelm fue mucho más prosaica: reuniones secretas en sótanos, conversaciones susurradas, documentos cuidadosamente copiados y distribuidos, contactos pacientemente cultivados, redes meticulosamente construidas nodo por nodo. Era un trabajo tedioso, peligroso y sin gloria. Y requería un tipo de valentía diferente, no el valor explosivo de un momento de confrontación directa, sino la valentía sostenida de vivir día tras día bajo amenaza constante, sabiendo que cualquier día podría ser arrestado, torturado y ejecutado, y aún así continuar con el trabajo. La historia de Wilhelm Leuschner también nos obliga a reflexionar sobre la complejidad moral de la colaboración y la resistencia bajo dictadura. Es fácil, desde la comodidad de una democracia estable y próspera, juzgar a aquellos que vivieron bajo el nazismo. Es fácil preguntarse por qué más alemanes no resistieron, por qué no hubo más huelgas generales, más sabotajes,
más actos de desafío abierto. Pero esta perspectiva ignora la realidad brutal del terror nazi. El Tercer Reich era un estado policial totalitario de una eficiencia y crueldad extraordinarias. La Gestapo tenía informantes en todas partes. Desafiar abiertamente al régimen no era simplemente arriesgado, era prácticamente suicida. Y no era solo el resistente quien pagaba el precio. Los nazis castigaban colectivamente, arrestando y torturando a familias enteras, ejecutando a todos los que estuvieran remotamente asociados con cualquier acto de resistencia. En este contexto, lo extraordinario no es que tan pocas personas resistieran, sino que algunas lo hicieran en absoluto. ¿Qué lleva a un ser humano a arriesgar su vida y las vidas de aquellos que ama por una causa que sabe que puede ser desesperada? ¿Qué tipo de fortaleza interior se requiere para mantener la integridad moral cuando todo el aparato de un Estado moderno está dedicado a destruir precisamente esa integridad? Estas son preguntas que la vida de Wilhelm Leuschner nos obliga a confrontar. Una respuesta parcial, creo, tiene que ver con la formación de su carácter a través de décadas de activismo obrero. Wilhelm había pasado la mayor parte de su vida adulta luchando contra fuerzas poderosas, contra patronos intransigentes, contra gobiernos hostiles a los sindicatos, contra políticos corruptos. Había aprendido que las victorias significativas raramente llegaban rápida o fácilmente, que la lucha era larga y que los reveses eran inevitables. Esta experiencia le había dado una perspectiva de largo plazo y una capacidad para perseverar en circunstancias adversas que resultaron cruciales cuando enfrentó el desafío infinitamente mayor de resistir al nazismo. Otra parte de la respuesta tiene que ver con su profundo sentido de responsabilidad colectiva. Wilhelm no resistía solo por sí mismo o por algún principio abstracto. Resistía por los millones de trabajadores alemanes que habían confiado en líderes como él para protegerlos y representarlos. Sentía que tenía una obligación moral hacia ellos, una obligación que no podía abandonar simplemente porque las circunstancias se hubieran vuelto peligrosas. Este sentido de responsabilidad hacia la comunidad obrera era tan profundo que estaba dispuesto a morir por él. Y hay también, creo, una dimensión más profunda relacionada con la necesidad humana de preservar el sentido del yo, de mantener la integridad personal frente a un sistema que buscaba destruir precisamente esa integridad. Para Wilhelm Leuschner, colaborar con los nazis, aceptar su dominación sin resistencia, hubiera significado traicionar todo lo que él era, todo aquello en lo que había creído durante toda su vida. Hubiera significado convertirse en un extraño para sí mismo, vivir una mentira fundamental. Y eso, simplemente, era inaceptable. Mejor morir siendo quien realmente era que vivir como una sombra de sí mismo. El legado de Wilhelm Leuschner en la Alemania de posguerra fue complejo y ambivalente. Durante las décadas de la Guerra Fría, cuando Alemania estaba dividida entre este y oeste, cada lado intentó apropiarse de la memoria de la resistencia antinazi para sus propios propósitos ideológicos. La Alemania oriental comunista enfatizaba la resistencia comunista y tendía a minimizar o ignorar la resistencia socialdemócrata y sindical de figuras como Leuschner. La Alemania occidental, por su parte, tendía a enfatizar la resistencia militar y aristocrática, los Stauffenberg y los von Moltke, mientras que figuras obreras como Leuschner recibían menos atención pública. Pero con el paso del tiempo, y especialmente después de la reunificación alemana en 1990, ha habido un esfuerzo más consciente por recuperar y honrar todas las formas de resistencia contra el nazismo. Hoy en día, calles, escuelas y edificios públicos llevan el nombre de Wilhelm Leuschner en toda Alemania.
Hay placas conmemorativas en los lugares donde vivió y trabajó. Los historiadores han rescatado su historia del olvido relativo y han documentado cuidadosamente su papel tanto como líder sindical durante Weimar como organizador de la resistencia bajo el nazismo. Lo que hace la historia de Wilhelm Leuschner particularmente relevante para nosotros hoy, en el siglo XXI, no es simplemente su valentía personal, aunque esa valentía ciertamente merece admiración. Es más bien lo que su vida nos enseña sobre la fragilidad de la democracia y la necesidad constante de defenderla. Wilhelm vivió el colapso de la República de Weimar, presenció cómo una democracia aparentemente sólida podía desmoronarse en cuestión de meses bajo la presión de una crisis económica, de divisiones políticas profundas y del ascenso de movimientos extremistas que explotaban el miedo y el resentimiento popular. Y vio también cómo, una vez que la democracia había caído, resultaba increíblemente difícil recuperarla. Resistir una dictadura establecida requería sacrificios casi sobrehumanos, y las probabilidades de éxito eran minúsculas. La lección es clara. Es infinitamente mejor defender la democracia antes de que caiga que intentar restaurarla después. Y esa defensa requiere la participación activa de ciudadanos ordinarios, trabajadores, empleados, profesionales, personas comunes y corrientes que estén dispuestas a organizarse, movilizarse y defender las instituciones democráticas cuando están bajo amenaza. Wilhelm Leuschner también nos enseña sobre la importancia de la solidaridad social como fundamento de la democracia. Una de las razones por las que el nazismo pudo triunfar fue porque había logrado atomizar a la sociedad alemana, destruir los lazos de confianza y solidaridad entre las personas, convertir a cada individuo en un átomo aislado temeroso de sus vecinos y desconfiado de sus compañeros. La organización sindical que Wilhelm había dedicado su vida a construir representaba lo opuesto, un tejido de conexiones sociales, un sentido de identidad colectiva, una comprensión de que los individuos son más fuertes juntos que separados, y esa era precisamente la razón por la que los nazis odiaban tanto a los sindicatos y se apresuraron a destruirlos tan pronto como llegaron al poder. En nuestra época de creciente individualismo, de erosión de las instituciones de la sociedad civil, de debilitamiento de los sindicatos en muchos países democráticos, la vida de Wilhelm Leuschner nos recuerda el precio que podemos pagar por esa atomización social. Nos recuerda que la democracia no es simplemente un conjunto de instituciones formales o procedimientos electorales, sino que descansa sobre una base de asociaciones voluntarias, de organizaciones de la sociedad civil, de espacios donde las personas pueden reunirse, deliberar, organizarse y actuar colectivamente. Hay también en la historia de Wilhelm una lección sobre el coraje moral de la convicción. Vivimos en una época de cinismo, donde a menudo se asume que todos los políticos son igualmente corruptos, que todas las causas son igualmente dudosas, que el compromiso ideológico es ingenuo o peligroso. La vida de Wilhelm nos muestra lo contrario. Nos muestra que las convicciones profundas, lejos de ser peligrosas, pueden ser la fuente de la fortaleza moral que necesitamos para resistir el mal cuando éste se presenta. Wilhelm creía profunda y sinceramente en la justicia social, en la dignidad del trabajo, en la democracia, y fueron esas convicciones las que le dieron la fuerza para resistir cuando resistir parecía imposible. Al mismo tiempo, la historia de Wilhelm nos advierte contra el peligro del fanatismo ideológico, porque aunque Wilhelm tenía convicciones profundas, nunca perdió su humanidad básica, su capacidad para reconocer la complejidad moral, su disposición a trabajar con personas que no compartían todas sus ideas
si compartían su compromiso fundamental con la justicia y la democracia. Fue capaz de colaborar con conservadores aristocráticos en la conspiración del 20 de julio porque comprendió que, en la lucha contra Hitler, las diferencias ideológicas menores eran secundarias frente a la necesidad urgente de salvar a Alemania de la destrucción total. Esta capacidad de distinguir lo esencial de lo secundario, de formar alianzas amplias sin traicionar principios fundamentales, es una virtud política que necesitamos desesperadamente hoy. Hay, finalmente, una dimensión profundamente humana en la historia de Wilhelm Leuschner que no debemos olvidar. Detrás del líder sindical, del organizador de la resistencia, del conspirador que arriesgó su vida para derrocar a Hitler, había un hombre con una vida personal, con relaciones, con momentos de alegría y tristeza, con dudas y esperanzas como cualquier otro ser humano. Tenía una esposa a quien amaba, amigos que le importaban, placeres simples que disfrutaba cuando las circunstancias lo permitían. Su resistencia contra el nazismo le costó no solo su vida, sino también la posibilidad de disfrutar esos aspectos ordinarios de la existencia humana que todos valoramos. Pasar tiempo con la familia, ver crecer a los hijos, envejecer junto a la persona amada, disfrutar de la paz y la seguridad. Este es quizás el sacrificio más cruel que el nazismo exigió a sus opositores. No solo sus vidas, sino también su derecho a vivir vidas normales. Y cuando contemplamos este sacrificio, cuando realmente lo internalizamos en toda su dimensión humana, la enormidad de lo que personas como Wilhelm Leuschner estaban dispuestas a renunciar para defender sus principios se vuelve aún más extraordinaria. En la celda de Plötzensee, en aquellas últimas horas antes de su ejecución, Wilhelm Leuschner tuvo tiempo para reflexionar sobre el significado de su vida y de su muerte. Sabía que el golpe había fallado, que Hitler seguía en el poder, que la guerra continuaría hasta la destrucción total de Alemania. Podría haber sido fácil caer en la desesperación, concluir que todo había sido inútil, que su sacrificio no había servido para nada. Pero Wilhelm, incluso al final, mantuvo la esperanza. Creía que eventualmente, de alguna manera, Alemania se levantaría de las ruinas. Creía que los principios por los que había luchado, la justicia social, la dignidad humana, la democracia, eventualmente triunfarían. Y creía que su testimonio y el de sus camaradas caídos sería recordado y serviría de inspiración para las generaciones futuras. Y tenía razón. 70 años después de su muerte, Wilhelm Leuschner es recordado como uno de los grandes héroes morales de la resistencia alemana contra el nazismo. Su nombre se ha convertido en sinónimo de integridad, coraje y compromiso inquebrantable con la justicia. Las escuelas donde los niños alemanes aprenden sobre su historia llevan su nombre. Los sindicatos alemanes lo honran como uno de sus mártires más ilustres. Los historiadores han rescatado los detalles de su vida y su obra del olvido, asegurando que las generaciones futuras conozcan su historia. Pero quizás el tributo más apropiado a Wilhelm Leuschner no es simplemente recordarlo, sino aprender de él, aprender que la democracia no es un regalo que recibimos pasivamente, sino algo que debemos defender activamente. Aprender que la solidaridad social no es un lujo opcional, sino una necesidad vital para una sociedad sana. Aprender que el compromiso con la justicia a veces requiere sacrificios reales, no solo palabras bonitas. Aprender que la integridad moral vale más que la vida misma. Estas son las lecciones que la vida y muerte de Wilhelm Leuschner nos ofrecen. En un mundo que todavía enfrenta amenazas a la democracia, donde los movimientos autoritarios están resurgiendo en muchos países, donde la desigualdad económica está generando resentimientos
que pueden ser explotados por demagogos, donde el tejido social se está desgarrando bajo presiones múltiples. La historia de Wilhelm Leuschner es más relevante que nunca. Nos recuerda que el fascismo no es simplemente un fenómeno histórico relegado al pasado, sino una posibilidad permanente que puede resurgir cuando las condiciones son propicias. Nos recuerda que la defensa de la democracia requiere vigilancia constante y ciudadanos dispuestos a actuar cuando las instituciones democráticas están bajo amenaza. Wilhelm Leuschner murió en la horca el 29 de septiembre de 1944, pero las ideas por las que murió, las causas por las que luchó durante toda su vida, sobrevivieron. La Alemania que surgió de las ruinas de 1945, aunque imperfecta y marcada por las cicatrices de su pasado terrible, incorporó muchos de los principios que Wilhelm había defendido: democracia parlamentaria, derechos sindicales robustos, justicia social, protección de los más vulnerables. Los sindicatos alemanes de posguerra, aunque diferentes en estructura y enfoque de los sindicatos de Weimar, continuaron la tradición de organización obrera que Wilhelm había dedicado su vida a construir. Y quizás lo más importante, la memoria de la resistencia alemana contra el nazismo, incluida la resistencia obrera organizada por Wilhelm Leuschner, se convirtió en parte integral de la identidad democrática de la Alemania de posguerra. Los alemanes aprendieron que su historia no era simplemente una historia de complicidad con el mal, sino también una historia de resistencia contra ese mal. Aprendieron que hubo alemanes que dijeron no, que arriesgaron y sacrificaron todo para oponerse a Hitler, y esa memoria de resistencia proporcionó una base moral sobre la cual construir una nueva identidad alemana democrática. La vida de Wilhelm Leuschner nos confronta con preguntas fundamentales sobre la naturaleza humana, sobre el bien y el mal, sobre el coraje y la cobardía, sobre la integridad y la corrupción moral. ¿Qué es lo que hace que algunas personas, enfrentadas a la tiranía y el terror, elijan resistir incluso cuando resistir parece inútil? ¿Qué fortaleza interior se requiere para mantener la humanidad propia en circunstancias diseñadas específicamente para destruir esa humanidad? ¿Cómo equilibramos la responsabilidad hacia nosotros mismos y nuestras familias con la responsabilidad hacia principios más amplios y hacia la comunidad? No hay respuestas fáciles a estas preguntas. Cada persona debe encontrar sus propias respuestas, y solo las circunstancias revelan verdaderamente de qué estamos hechos. Pero la historia de Wilhelm Leuschner nos proporciona un modelo, un ejemplo de cómo un ser humano ordinario, sin superpoderes ni recursos extraordinarios, simplemente con convicciones profundas y coraje moral, puede resistir el mal y mantener su integridad incluso en las circunstancias más adversas imaginables. Cuando Wilhelm Leuschner caminó hacia la horca en Plötzensee, aquel día de septiembre de 1944, caminaba hacia la muerte, pero también hacia la inmortalidad, porque aunque su cuerpo pereció, su espíritu, su ejemplo, su testimonio sobrevivieron y continúan viviendo hoy en cada trabajador que se organiza para defender sus derechos, en cada ciudadano que se levanta contra la injusticia, en cada persona que elige la integridad sobre la conveniencia, el coraje sobre la cobardía, la solidaridad sobre el individualismo egoísta. Esta es la verdadera victoria de Wilhelm Leuschner. No derrotó a Hitler en vida, es cierto. El golpe del 20 de julio fracasó. Murió en la horca, ejecutado como traidor por un régimen monstruoso. Pero al final, él y otros resistentes como él ganaron la batalla más importante, la batalla por el alma de Alemania, la batalla por demostrar que no todos los alemanes sucumbieron al nazismo, que hubo quienes resistieron, que mantuvieron viva la llama de la humanidad, incluso en la oscuridad más profunda,
y esa victoria, aunque póstuma, aunque pagada con un precio terrible, fue real y duradera, porque la Alemania que conocemos hoy, democrática, próspera, comprometida con los derechos humanos y con su responsabilidad histórica, se construyó también sobre el sacrificio de personas como Wilhelm Leuschner. Ellos pagaron con sus vidas para que las generaciones futuras pudieran vivir en libertad. Ellos mantuvieron encendida la llama de la resistencia moral cuando todo parecía oscuridad. Ellos demostraron que, incluso bajo la tiranía más brutal, el espíritu humano puede negarse a ser quebrantado. Esta es la historia de Wilhelm Leuschner, sindicalista, resistente, mártir, héroe. Un hombre ordinario que hizo cosas extraordinarias, un trabajador que se convirtió en líder, un demócrata que murió defendiendo la democracia, un ser humano que, enfrentado a la prueba más difícil imaginable, eligió la integridad sobre la vida misma. Su historia merece ser contada, recordada, honrada, porque en un mundo que todavía enfrenta amenazas autoritarias, que todavía lucha con cuestiones de justicia social, que todavía necesita ciudadanos dispuestos a defender la democracia, el ejemplo de Wilhelm Leuschner sigue siendo relevante, inspirador y necesario. Que su memoria sea una bendición, que su ejemplo nos inspire, que su sacrificio no sea olvidado. Wilhelm Leuschner vivió con dignidad, luchó con coraje y murió con integridad. No podemos pedir más de un ser humano, y no podemos honrarlo mejor que aprendiendo de su vida y continuando la lucha por los principios que él consideraba más valiosos que la vida misma: justicia, dignidad, solidaridad y libertad.